Pues hemos venido a hablar de una trilogía que hemos publicado con la editorial Destino. Se titula El cementerio de Everden. El primero de los libros es La tumba de Walter Malone. El cementerio de Everden es un cementerio que existe realmente, está basado en cementerio real. Es este cementerio de aquí, que está en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Tiene fama de ser uno de los cementerios más sobrenatural o más embrujado de Estados Unidos. Está cerca de Chicago, en una localidad que se llama Oak Forest. Y, bueno, para que os situéis un poquito, para que veáis que, bueno, aunque el libro es ficción y tiene muchos elementos paranormales y de humor, pero está basado en un lugar real y todas las calles, las alusiones a cafeterías o a lugares por donde pasan los personajes, pues son reales. Yo quería dar así un poco más de verosimilitud a la historia, que ya de por sí es curiosa y es muy friki. Bueno, aquí están los protagonistas de la historia. Son una tarotista que se llama Camelia Dunkel. Es una mujer que está especializada en las cartas del tarot y que no es medium ni tiene así, en teoría, ningún poder paranormal, pero tiene un sueño premonitorio con esta tumba de Walter Malone, sueño que comparte con otra chica llamada Emma, una chica de 14 años, y realmente cuando van al cementerio coinciden la misma noche para ver qué pasa con la tumba de Walter Malone. Se encuentran con un chico que se llama Ethan, que es otro de los protagonistas, y este chico pues lo han enterrado vivo y le ayudan a sacarlo de la tumba. En torno a estos tres personajes, este chico que no sabe quién le ha querido matar y lo ha enterrado en Everden. Esta es otra de las partes de Everden, es un estanque que también tiene sus leyendas. Me gusta mucho el tema de las leyendas, lo suelo utilizar en mis libros, en los de Berta Vogler y en los de Albert Zimmer y Eric Vogler, pues también he hecho mano de leyendas. Y esta es la localidad de Oak Forest de la que os hablaba. Tiene más o menos unos 20.000 habitantes. Estas son las calles donde viven los protagonistas, bueno, donde viven Emma y la tarotista Camelia Dunkel, son calles reales. Una es la avenida Río Verde. Y bueno, y aquí viene el trabajo de Mónica, que es un gran trabajo. Es un trabajo de ilustraciones en blanco y negro, en el que nos basamos en un libro que se llama El libro del cementerio, de un autor que seguramente conoceréis, que es Neil Gaiman. Y el libro del cementerio, pues son las ilustraciones de la versión adulta del libro del cementerio, porque hay dos versiones, ¿no? Pues nosotras nos fijamos más en las ilustraciones de la versión para adultos. Y esta es una de las ilustraciones que incluye el libro. Es un libro que lleva mucho trabajo de ilustración. A mí me recuerda a las películas de cine negro americano, mirar ese estilo, ¿no? Luego Mónica va a hablaros y os va a contar más de su trabajo y de cómo enfocó este proyecto del cementerio de Everden. Después también quería comentaros que el tema de las ilustraciones nos llevó mucho trabajo y muchas conversaciones con las editoras, porque ellas pensaban que a lo mejor este tipo de ilustraciones iban a dar mucho miedo a los niños. Pero bueno, es un libro que está enfocado a partir de 9, 10, 11, 12, 13 años y es un libro que bueno, lejos de asustarles, la verdad es que nos decían que les gustaban mucho las ilustraciones, tanto a los críos de quinto, sexto de primaria, precisamente porque algunas de ellas les daban un poco de canguis, ¿no? Y eso pues siempre al público juvenil o preadolescente pues les gusta. Esta es otra de las que aparecen. Yo, como os comentaba antes, a los que habéis llegado un poquito después, pues en este libro combino los temas paranormales. Hay una tarotista que se llama Camelia Dunkel, es de origen alemán. Esta tarotista es de origen alemán porque mi saga más conocida está protagonizada por 3 personajes alemanes de Bremen y en la desaparición de Madison Kelly el propio Ethan va a ver que este caso, el de esta chica que ha sido secuestrada, enlaza con su propio caso y de alguna manera empieza
a descubrirse qué hacía él en el cementerio esa noche cuando lo desenterraron. Tanto le ayudaron a desenterrarse tanto Camelia como Emma, ¿no? O sea, que en los dos casos, el de Madison Kelly y el de Ethan, están unidos. Porque Ethan, no lo he dicho, pero Ethan sufre amnesia y no recuerda quién es ni quién ha intentado asesinarlo. Así que cualquiera de los habitantes de Oak Forest o de fuera de la localidad podría ser su asesino, ¿no? Eso también le añade pues, un misterio bastante intenso a la acción del libro. Luego os quiero leer un poquito cómo empieza la novela, para que veáis el primer capítulo, un fragmentito pequeño, pero ahora os doy paso también a Mónica para que os comente todo el tema de la ilustración y de cómo lo ha abordado. Vale, yo en primer lugar quería contaros que con Beatriz ya había trabajado anteriormente y la verdad es que nos compenetramos muy bien, somos muy buen equipo. Y cuando me planteó la idea del cementerio, la visión que tenía ella me encantó. O sea, realmente conecté mucho con lo que me estaba proponiendo y las dos teníamos muy claro que queríamos que que las ilustraciones fueran un plus, que fueran que dijeran algo más en el libro, que no fueran simplemente un complemento y que no lo infantilizaran. Era nuestra máxima preocupación, ¿no? Porque queríamos que el libro tuviera el máximo recorrido posible. Es verdad que a los chavales pues de 9, 10 les puede encantar, pero bueno, yo cuando me dio el borrador yo no podía dejar de leerlo. Mi tía con 60 años le ha encantado, o sea, no podía dejar de leerlo. Es un libro que creemos que puede tener mucho recorrido. Y bueno, lo que ha comentado también del libro que teníamos como referencia, del cementerio de Neil Gaiman y Dave McKean, el ilustrador, lo que nos interesaba era ese concepto de libro-objeto, que la maqueta sea muy importante también, que haya páginas negras, que haya un diseño que vaya en consonancia con las ilustraciones, que sea un libro que te apetece ver porque es un objeto bonito, ¿no? También. Sí. Entonces, pues venga, vamos a ver un poquito cómo fue el proceso. Esto no se ve. Tenemos ahí algo... A lo mejor se ha apagado. Ahora, vale. Bueno, pues esto, yo en los bocetos soy terrible, o sea, hago 4 líneas. Aquí podéis ver cómo nos pasan la maqueta, ¿no? Con el espacio que tengo para ilustrar. El libro también lo quería hacer como algo muy diferente a lo que suelo hacer. Yo normalmente trabajo en digital porque es más cómodo, es más rápido, pero creo que la temática, lo que me estaba pidiendo es que trabajara con técnicas tradicionales, con tintas, con aguada. Luego lo he mezclado todo y es verdad que he hecho como la composición en digital, pero quería romper, quería que se viera el trazo, que fuera una cosa más expresiva. Lo que sí que es cierto es que los bocetos los hago siempre en digital porque creo que es más fácil, más rápido y puedo cambiar más. Y ahí tenéis la ilustración terminada. O sea, esto ya sería con las tintas, con las aguadas, todo montado. Y os voy a ir enseñando pues, un poquito de las que había. También hay veces que cuando la ilustración es más compleja y va a llevar a lo mejor pues, texto calado en blanco o algo así, aparte del boceto, suelo también entregar como un pase. Ya veis que es súper rápido, es como, venga, que se vea cómo van a ser las aguadas y los contrastes. Y luego la ilustración final, ya con las tintas que va a llevar, con las luces, para que vayáis viendo ahí un poquito. Esto igual, el boceto que hemos visto, realmente la traslación es hacerlo a tinta, con las aguadas y con... Este que veis antes, igual el boceto del fantasma, pues ahí ya lo tenéis acabado, ¿no? El del tarot quizá era el que llevaba más elaboración, porque luego hay también como un trabajo de texturas, de montaje. Este que también lo habéis visto, cómo queda acabado. ¿Veis lo que hablábamos un poco del diseño? Esta página no está terminada, pero en la zona blanca, luego en la maqueta final, todo eso lleva texto. O sea, que realmente el libro tenga un diseño que sea atractivo también, que las páginas sean diferentes, ¿no? Esta la he metido porque es realmente la ilustración que más me gusta de todo el libro. Parece mentira, pero es que, o sea, me gustó mucho cómo me quedó la aguada de esta. Y esta es igual, tiene texto en la calavera y luego un poquito en el lado blanco, en la maqueta final. Por cierto, quiero decir algo sobre esta ilustración. Esta ilustración, la idea para la ilustración nos la dio un niño de 11 años.
y un amigo mío, y me dijo que quería ver una silueta de una calavera y que dentro metiéramos el texto de la novela. O sea, que es una idea de un chaval de 11 años, ¿eh? No es que... Un crack. Para que veáis... Y mi hija me pedía más caña todavía de la que he dado en el primero. Sí, sí. Y también quería mostraros ahora un poco el proceso de la portada, que la portada fue tremendo. O sea, hasta que realmente dimos con una idea que a la editorial le gustara y a nosotras también estuviéramos satisfechas, porque no queríamos la típica portada que salgan los personajes ahí. O sea, queríamos algo que llamara la atención. Sí. El fotocall. El fotocall, ¿no? Pues bueno, empezamos con varias ideas. Pues que saliera Ethan con la forma de una lápida. Nos decían que no, que cambiáramos a otro tipo de visiones. Pues eso, que se fiera el personaje, que querían que se le viera de alguna forma. Nos marearon. No, que tiene que tener más acción, que salgan corriendo, pero que tampoco se les vea mucho. O sea, era un lío tremendo. Luego volvieron a decir, vamos a retomar la idea del principio. La pulimos más, pero tampoco les terminaba de convencer. Hasta que yo llegué a esta. Y a mí esta idea me encantaba. Lo que pasa es que a la editorial tampoco estaba convencida, porque decían que sí, que la imagen era muy bonita, pero que no les terminaba de transmitir lo que pasaba en la acción. Claro, no terminaba de transmitir eso. Entonces, trabajamos a partir de esta idea. Primero que salían los chavales corriendo y luego había una versión también que estuvieran como cavando, ¿no? Finalmente optaron por la que salen corriendo, que esta ya es la portada final. Y bueno, pues después de todo el trabajo ya es como quedó. Y aquí os traía también, como ha enseñado Beatriz antes, el boceto de... O sea, ha traído la portada, la del nuevo libro, el segundo, pues quería enseñaros también el boceto. Y aquí la imagen terminada, ya con todas las tintas y con el color que va a llevar. Así que hasta aquí. Vale, pues yo, si os parece, os voy a leer un poquito del inicio del cementerio de Everden. Para algunos de los que estáis aquí, os recomiendo también el cementerio, que es lo que estábamos hablando, de que me gusta que mis libros los lea gente de muchas edades distintas y también mayores. Hay otro libro que sé que os puede gustar y os puede llamar, que es el de Los vampiros de Drasko, de Berta Vogler. Los de Berta Vogler son libros que, desde el punto de vista literario, son más complejos. Tienen a lo mejor dos narradores que se van alternando. En este primero creo que casi todo el relato lo cuenta Ethan, salvo a lo mejor un capítulo que lo pueda contar la tarotista. Aquí tenemos un asesino en serie narrando en primera persona, lo cual pues para mí fue muy interesante en este libro de los Vogler, en los vampiros. Me interesa mucho el tema de los enterramientos, sobre todo cuando se sospecha que hay posibles vampiros o renacidos, ¿no? En ese tema, bueno, hablando de este tema, pues me puse a leer. Estuve buscando un tratado sobre vampiros del siglo XVIII. Al final, el libro me llegó tan tarde a casa que no lo pude utilizar para los vampiros de Drasko. Utilicé más información que recabé de Internet. Pero bueno, es interesante ver cómo los enterramientos, desde la época de los griegos y los romanos, pues ya sugieren la posibilidad de que haya un vampiro o una persona que pueda salir de la tumba, ¿no?, para cualquier tipo de cosa. No siempre el renacido tiene malévolas intenciones o es un malvado. A veces el renacido lo que quiere es pues, ir a un juicio y testificar, o volver a ver a su amada, o darle un recado, un mensaje a uno de sus hijos, ¿no? O sea que no son todos maléficos, ¿no? Lo que pasa que en mis libros sí. En mis libros normalmente los renacidos suelen ser pues, unos macarras, ¿no? Me gustan mucho los personajes también que son muy frikis. Eric Vogler es un friki del ajedrez, de la gomina, de las marcas de moda. Es este personaje del que os hablaba, que es alemán y que es un poco el origen, ¿no?, que me lleva también al cementerio de Everden. Toda esa investigación para los vampiros de Drasko, pues de alguna manera la he utilizado en el cementerio. En el cementerio, como os he dicho, hay un montón de leyendas. Hay un perro fantasma que dicen los que viven en la zona que protege el cementerio, las tumbas, de los vándalos o de toda la gente que ha pasado por allí y se ha llevado alguna lápida de recuerdo o que las ha tirado al estanque, ¿no?, porque hubo muchos actos de vandalismo allí. Además, como en la época, el cementerio comenzó su andadura, por así decirlo, en el siglo XIX, pero en el siglo XX, con todo el tema de, bueno, lo sabéis, ¿no?, de Al Capone y toda la mafia de Chicago,
pues también se rumoreaba que algunos de los cadáveres de estos mafiosos acababan en Everdeen, ¿no? De alguna forma. Y también es un cementerio que tiene pues, una leyenda negra muy extensa, con crímenes reales cometidos en el propio cementerio. Así que, bueno, yo he dejado volar mi imaginación, pero siempre sobre la base de algo real o de leyendas que siempre mezclan lo fantástico con la posibilidad de algo que ha ocurrido, ¿no? en este tema. Y ese perro fantasma aparece en la tumba de Walter Malone. Algunas de las leyendas, una de las más famosas del cementerio de Everdeen, habla de un fotógrafo que en el siglo XX pues, hizo una fotografía, estaba haciendo fotografías de las tumbas y cuando reveló el carrete, cuando no había fotografía digital, pues descubrió que sobre una de las lápidas había una mujer, una dama vestida de blanco, como de época, allí retratada, ¿no? Y se supone que es el fantasma más famoso del cementerio de Everdeen. No os quiero echar un rollo muy grande, prefiero leer un poquito del fragmento que os decía para ver si os gusta. El inicio es el siguiente. Iba a morir. Si no reaccionaba a tiempo, moriría bajo tierra. Aunque en ese momento no supiera dónde me encontraba ni cómo había llegado hasta allí. Olía a muerte y a tierra húmeda aplastando mis pulmones. No alcanzaba a comprender por qué me habían enterrado vivo. Agité mis brazos con fuerza, apartando con las manos la tierra que me rodeaba. No podía respirar, ni siquiera abrir los ojos. Intenté que mis dedos hallaran la salida. Escupí tierra. Grité y braceé con desesperación a través de un minúsculo agujero que se volvió a ocultar por el efecto de mis torpes movimientos. Necesitaba oxígeno. Lo que nunca esperé fue tropezar un poco después con otros dedos que no fueran los míos. Me temí lo peor. ¿Estaba rozando otro cadáver con el que compartía mi fosa? Sus manos se mantenían aún calientes. Esa es la primera página del cementerio de Everdeen. Para los que no me conocen, me imagino que seréis todos, aparte de matar y cargarme a personajes, tengo otros libros donde no mato a nadie, ¿no? Y bueno, algunos de estos libros son otra colección que he escrito con mi compañera Mónica Armiño en la editorial EDB y que es la de Brian McNeill. Este personaje es un chico Asperger que resuelve misterios y que vive aventuras en su aldea irlandesa y es un poco el líder de la aldea. Hay 5 libros, lo voy a comentar por encima. Uno es Plasticus, sobre el problema cómo acabar con la mayor fábrica de plástico del mundo siendo una aldea de 50 habitantes. Tienen su plan y lo consiguen. El segundo es Love.com, sobre el peligro de enamorarse en las redes sociales, ¿no? Hay un señor de la aldea que aparece en los acantilados y no se sabe si se ha caído o alguien se lo ha cargado y pues se descubre que la página Love.com está detrás de esa muerte. Y después, el tercer libro se llama Panicus. Panicus es un libro que está basado en una leyenda de La Llorona, lo que conocemos como La Llorona, que es esa mujer que llora a la puerta de tu casa cuando te quedan pocas horas de vida. Y es una historia para mí muy tierna y muy hermosa sobre cómo intentan engañar a la muerte para que no se lleve a nadie de la aldea, ¿no? Cuando les ha prometido que va a regresar en 3 días para llevarse a una persona. Y esa está basada en La Dama del Alba de Alejandro Casona. Y luego el cuarto libro es Anónimos, que va sobre perros rescatados, sobre el tema del maltrato animal. Es muy divertido, todos tienen mucho humor, todos los de Brian. Y el último es Top Secret, que es sobre la inteligencia artificial y los problemas que ocasiona la llegada de un robot a la aldea que quiere sustituir al párroco del pueblo, ¿no? Y vamos a ver sus artimañas y todo para quitarle la parroquia al cura de toda la vida. Y yo creo que más o menos he hablado de todo, de las trilogías de Berta Vogler, de Albert Zimmer. Si los queréis, yo sé que por lo menos los de Berta Vogler, Albert Zimmer y algunos de los de Eric Vogler están en la librería. Creo que habrán llegado también los del cementerio de Everdeen, espero. Y bueno, y ahora abro un pequeño turno de preguntas. Tengo marcadores de páginas también por aquí.
por si alguno quiere... Hombre, me gustaría que hicierais preguntas para ganaros los marcadores de páginas, pero no sé cómo estará la cosa. ¿Tenéis alguna pregunta sobre lo que he contado? El chico que lleva un cuaderno y hace como que toma notas. ¿Estás tomando notas de verdad o es una pose? Ah, es un libro. ¿Estás leyendo? Ah, ¿durante mi presentación? Ah, vale. ¿Me estabas escuchando? Tengo una pregunta por aquí, pero bueno, bien, pero que tú ya me conoces, o sea que... A ver, cuéntame. Dime, Sara. ¿Cuántos libros tienes del cementerio de Aberdeen? ¿Cuántos libros va a tener el cementerio de Aberdeen? Pues en teoría son 3. He terminado el tercero, que es el misterio de Ethan, para resolver, bueno, pues quién es él, por qué está en el cementerio, quién ha sido su asesino o quién le ha intentado matar. Pues todo eso lo cuento a lo largo de 3 libros. En el primero es una introducción, más bien de personajes. Hay un caso, el de la tumba de Walter Malone, que se resuelve con el asesinato de una mujer que aparece en la tumba de Walter Malone. Cuando abren el ataúd, en vez de encontrarse con el Walter Malone, se encuentran con una mujer, ¿no? Y empiezan a investigar porque esta mujer, en la calavera, pues ven que tiene el agujero de una bala y la bala está dentro. Entonces, a partir de ahí comienza la investigación para descubrir quién es esta chica, esta señora que estaba ahí enterrada y quién la mató y por qué. Descubren todo eso en el primer libro. ¿Sabes? Dime. Aparte de la ficción del libro, ¿el cementerio de Aberdeen tiene un contexto misterioso? ¿Por qué el cementerio de Aberdeen? Sí, es que creo que has llegado después. Lo he explicado al principio, he puesto varias diapositivas. El cementerio de Aberdeen es... bueno, yo quería escribir una colección de misterio y no sabía dónde enclavarla. Vale, pues esto fue todo culpa de mi hermana. Mi hermana, estábamos viendo por internet y mi hermana me dijo, ay, mira, aquí hay un cementerio que se llama Bachelor's Grove, que es uno de los cementerios más embrujados de Estados Unidos. Y empezamos a investigar y vimos que el cementerio, su nombre primitivo, era el cementerio de Aberdeen, porque una tal Corinta Aberdeen, que era, me parece que era inglesa, pero cedió esos terrenos para crear allí un cementerio. Y los primeros colonos que se enterraron allí fueron alemanes, que habían fallecido en la construcción del canal con Massachusetts, entre Illinois y Massachusetts. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a investigar sobre lo que era el cementerio de Aberdeen y me encontré muchas historias de fantasmas, de apariciones, de perros espectrales, que me daban muchas ideas para poder colocarlo allí. Y además, como existía realmente, a mí me gusta hacer un pequeño trabajo de investigación para ver pues, las calles del pueblo, los sitios a donde pueden ir mis personajes, cómo es el cementerio, si... Había un amigo mío que vive cerca de Chicago, fue al cementerio, me pasó vídeos, grabaciones, un montón de fotografías para que me pudiera inspirar también, ¿no? Y bueno, me gusta elegir lugares reales donde desarrollar mis libros. De hecho, todos los de Berta Vogler, Albert Zimmer, Jerry Vogler están enclavados en ciudades y en pueblecitos reales. Los vampiros de Drasko es un pueblo y yo saqué esta historia, por ejemplo, de un artículo publicado en National Geographic que hablaba sobre los vampiros de Drasko, se titulaba así, o sea que no he cambiado ni el título, es tal cual. Y hablaba sobre 4 enterramientos de 4 posibles vampiros en la localidad de Drasko, en un cementerio del siglo XVII. Y bueno, cuando abrieron esas tumbas vieron que los esqueletos tenían una hoz en el cuello, que era un tipo de enterramiento que utilizaban cuando sospechaban que había un vampiro para que cuando se levantase de la tumba pues se cortasen ellos mismos, se decapitasen. Y por eso escribí el libro de los vampiros de Drasko, ¿no? Porque se comete un crimen y da la impresión para los lugareños de que el crimen ha sido cometido por un vampiro, ¿no? Gracias por la pregunta. Vamos, son libros, a ver, me explico. A mí me gusta que mis libros los pueda leer la gente mayor.
Entonces siempre intento introducir elementos pues, de leyendas, no sé, me gusta pues, de referencias a la música clásica, a pintores, a escritores. El primer libro de Berta Vogler, este es el segundo. El primero, que es Y todo habrá terminado, pues habla sobre suicidios literarios de Ana Karenina, Madame Bovary, porque el asesino representa esas muertes en las escenas del crimen. La muerte de Melibea, o sea, que que no es simplemente me cargo a alguien y ya está. Eso sí, me he explicado bien con esto, pero me gusta que haya un trasfondo también, por si lo lee gente de más edad para que lo vea. Porque en el primer libro de Edith Bogler también se aludía a la música, se aludía a La muerte y la doncella de Schubert, se aludía a Goethe, no sé, hay cosillas ahí que está guay. Hace poco me encontré con una niña en la Feria del Libro de Madrid que me dijo que estaba haciendo con su madre la ruta de Edith Bogler, ¿no? O sea, cada verano visitaba una de las ciudades o pueblos donde se desarrollaban las novelas de Edith Bogler, ¿no? Que cada una está en un país diferente de Europa. Entonces, bueno, pues me gusta que los libros animen a viajar, a conocer, a leer, a escuchar música, que normalmente pues, la gente joven, la música clásica, hay veces que no tienen mucha idea o que no están cerca, pues así investigan y descubren en YouTube pues, La muerte y la doncella y qué es eso, y no sé, muchas cosas. Me divierto mucho escribiendo los libros. De hecho, uno de ellos lo escribí, el de La bruja de Berchtesgaden, que no sé si está ahí, el primero de Albert Zimmer, lo escribí en el confinamiento. El de La bruja de Berchtesgaden estaba basado en otra leyenda alemana que dice que en la época de Reyes Magos, si te portas bien, pues la bruja, más o menos un poco antes de Reyes Magos, es en diciembre. Si te portas bien, te trae una moneda de plata, y si te portas mal, sería como la Befana, pero con una doble cara. La Befana italiana siempre te trae regalitos, pero la bruja de Berchtesgaden, Frau Percha, que está en esa zona de la Baviera alemana, pues esa bruja, si te portas mal, te abre la tripa, te saca lo de dentro y te mete piedrecitas y pajitas, ¿no? Como castigo. Entonces, pues bueno, pues ahí se producen unos crímenes que parece que siguen el ritual un poco de la bruja, un poco más light, no me recreo en esas jugadas, pero es otra leyenda. ¿Más preguntas que tengáis de lo que estábamos hablando? De lo que hemos dicho. También le podéis preguntar a la ilustradora, Mónica. ¿Nada? Nada que declarar. Bueno, pues qué pena, porque a quien hacía preguntas le iba a tocar algo. ¿Alguien quiere preguntar? Porque tenemos una calabaza mágica con mensajes para vosotros. Y este señor del fondo, bueno, este chico, porque es muy joven como yo, te mereces un papelito, cógetelo. Son gratis. Pero, hombre, no seas tan... Pero, por Dios, mandas a la niña. Qué feo. Por si es peligroso, ¿no? Eso es explotación infantil. Este es un mensaje para... El que saques es el que... para tu vida. Salen huyendo porque dicen, uy, la calabaza. ¿Alguien más se atreve a preguntarnos? Bueno, tú tienes mensaje de la calabaza porque tú esta calabaza la conoces, ¿eh? ¿No? Ah, es verdad, ¿no estuviste? El chico del libro, el chico que lee. Para Mónica también puedes preguntar, ¿eh? Hombre, los mensajes de la calabaza son buenos, ¿eh? Podría preguntar por qué Estados Unidos, por qué irse lejos, por qué esas leyendas extranjeras. Hombre, por ejemplo, lo de Frau Persa que te he contado es una leyenda de Alemania, ¿sabes? Hay veces que cojo la leyenda de la mujer que llora, esa leyenda irlandesa es de Irlanda. La Banshee es un personaje también del folclore irlandés. A mí me gustan las tradiciones, todas las historias así de leyendas. No tiene por qué ser. En este caso ha tocado Estados Unidos, pero por lo que me contó mi hermana, ¿sabes? Y porque Everden sonaba muy bonito. O sea, si tú buscas el cementerio de Everden vas a encontrar muy poca información, porque lo normal es que le llamen Bachelor's Grove, que es mucho más feo. Pero tú dices cementerio de Everden y es que suena poético, suena bien al oído.
Fue por eso, fue una cuestión de casualidad, de que mi hermana vio ese lugar. Si no, a lo mejor podría haberlo situado en otro sitio. Pero también quería cruzar el charco, porque como siempre he estado en Europa, con Eric Vogler y compañía, pues digo, bueno, pues ahora me voy a Estados Unidos y así, como a mí me gusta mucho... me gusta mucho, bueno, que se entienda esto bien, se va a entender mal seguro, pero me gusta mucho que mis personajes frikis sean extranjeros. Si son petardos, mejor que sean de fuera. Entonces dije, bueno, como los americanos están muchas veces, espero que no haya ningún americano por aquí, un poco locos, un poco colgados y tienen muchas armas. En casa todo el mundo tiene 2 o 3 pistolas, ¿no? O sea, es algo habitual, ¿no? Pues hombre, si hay crímenes y pues si tienes un arma en casa es más fácil que se te pueda ir la pelota, ¿no? Y también por ahí iban los tiros. Venga, que te has ganado un mensaje navideño. Son mensajes para aplicar a tu vida, ¿eh? Estos, al lado de las galletitas chinas, esto está mucho mejor, están currados. ¿Alguien más que quiera preguntar? A ver, la chica que está ahí... Sí, tú. Porque el de detrás creo que es un señor. Aunque a veces me equivoco, porque tengo astigmatismo y no quiero llevar gafas. Tú eres una chica, ¿verdad? Bueno. Pero no tiene preguntas. ¿Qué? ¿Tienes un acento? Sì, sei italiano? Piacere, anche tu? Bene. Sempre cerco che le mie romanze finiscano bene, ma soprattutto con giustizia. Non so, il senso di giustizia. Se voglio ammazzare qualcuno, perché credo che è giusto, è meglio che sia morto, che sia vivo in prigione, lo faccio. Hai capito? O... Sí, te entiendo, vale. Llegué a este estilo, bueno, mis amigos, yo tenía, el padre de un buen amigo mío era psicólogo y me decía que no podía entender cómo había escrito poemarios como El secreto del oso hormiguero o Lo que saben los erizos, luego también escribí La tormenta, que cómo había escrito esos poemarios tan tiernos, tan dulces, y luego de pronto tenía esta otra cara, ¿no? Bueno, pues te respondo. Yo llegué a este tipo de novelas primero porque me gustaban cuando era cría, ¿no? Todas las de Agatha Christie, de Conan Doyle, eso me alucinaba, me encantaba. Pero veía que les faltaba más humor. Tenían humor, pero yo quería que tuviesen más humor, ¿no? Y eso fui lo que añadí. Y también le añadí el tema de los fenómenos paranormales, porque me encantan todas las novelas donde hay fantasmas o hay misterios, ¿no? Como El fantasma de Canterville, de los clásicos, ¿no? O como Otra vuelta de tuerca, pues, de James. Pues todo este tipo de novela me encanta. Lo que pasó también es que, bueno, yo era periodista y siempre estaba en contacto con noticias y me llegaban muchas noticias de sucesos. Y me sentía muy frustrada cuando, por ejemplo, había casos como el de Marta del Castillo, aquí en España, de niños o de jóvenes que habían desaparecido o habían... Y los asesinos o los responsables pues no llegaban a cumplir, ¿no?, con la justicia en condiciones, o muchas veces pues se iban de rositas, ¿no? No pasaba nada. Así que yo en mis libros es el único lugar donde consigo que pasen las cosas que yo quiero que pasen. Así es para mí es una manera de ordenar el caos. Es un sitio donde yo me siento segura, porque sé que de alguna forma va a haber una justicia poética que no veo en la vida. O sea, es mi forma de compensar. Por eso hay tanto humor, porque como yo creo que la vida es muy dura y te pasan muchas cosas, a veces muy complicadas en la vida,
pues la forma de compensar y de equilibrar es a través de la literatura para mí, para otros a lo mejor es a través de la música, de la pintura, de la arquitectura, no lo sé, cada uno busca una forma de evasión y al mismo tiempo de motivación, ¿no? Y eso es un poco para mí la literatura. Y nada, por cierto, te has ganado 2. Le puedes regalar una a tu hija porque como había 2 preguntas, pero tú hablas español, ¿no? Pero es tímida. Bastante. Cógele uno para ella también. Nada, prego. A ver, Sara, vamos a intentar que los demás también tengan papelito, que se me van a acabar. La señora... Sí, bueno, la chica, o mujer. Pues he llegado recién, la verdad es que me lancé un poco a la aventura. No se me ocurre ahora. A mí me gusta mucho la literatura infantil, quizás para niños más pequeños, pero me parece muy interesante la documentación que comentas que necesitas hacer para poder escribir, ¿no? Me parece muy interesante que haya todo este trasfondo de estudio, que a veces uno piensa que los escritores pues, simplemente dejan volar la imaginación y van enredando, ¿no? Pero realmente hay una documentación de fondo que desconocí. Me ha encantado escucharte. Gracias. Te vas a ganar el mensaje solamente por el agradecimiento y por, ¿sabes? El complemento, el cumplido, ¿no? Ahora no me sale. Vale, te vas a reír seguro. Bueno, hay cosas, tengo anécdotas muy chulas, voy a contaros solamente una, pero sobre el tema de los libros, cuando me preguntabas tú de la importancia del humor, ¿no? Para mí el humor suaviza mucho estas novelas, ¿no? Porque aunque sean policíacas y haya crímenes para resolver, no me recreo en lo morboso y hay mucho humor en los diálogos, sobre todo por las relaciones conflictivas entre los protagonistas, que para mí es lo más interesante, la parte psicológica de los personajes. Y me gusta mucho elaborar los personajes y sentir que son honestos y que son reales, ¿no? Que no son artificiales, vamos. Y además mis personajes se dibujan en los diálogos y en las acciones, nunca en descripciones. Me aburren mortalmente las descripciones, o sea, estas largas del siglo XIX, de novela decimonónica, pues no me van demasiado. Y se me ha olvidado lo que iba a decir. ¿Qué quería decir? Estoy fatal. No, pero es que quería decir algo de... ¿Anécdotas de la anécdota. Que hay mucha gente que me ha dicho que estando con cáncer en los hospitales han estado leyendo mis libros de Eric Vogler, por ejemplo, y que les han venido muy bien para pasar los ciclos de quimio. Y así he conocido a varias personas que han venido a la Feria del Libro luego, cuando se han curado o cuando estaban en tratamiento, para contármelo. Y yo creo que ese también es un gran poder de la literatura. El poder de conseguir ser un bálsamo, ¿no? Y conseguir ayudarte a pasar momentos complicados. Y de esas tengo así, y son muy bonitas. A mí me emociona mucho cuando alguien viene a que le dedique un libro y me cuenta alguna de estas peripecias. Son muy impresionantes, sí, lo que puede conseguir un libro. Bueno, es que yo no sé de qué autor, no sé si fue Charles Dickens, es que no me acuerdo, pero era Charles Dickens o Andersen. Le operaron de pequeño, a uno de estos dos, le operaron de pequeño y en aquella época no había anestesia. Entonces su madre lo que hizo fue contarle cuentos, leerle mientras le operaban. Y él dijo que no sintió dolor cuando era niño. Y yo creo que también eso le empujó a comenzar su carrera como escritor, ¿no? Porque es una historia muy potente, ¿no? Que te operen a pelo, sin anestesia, y que tú digas que no has sentido dolor porque te estaban contando cuentos. O sea, el poder que tiene la imaginación y la mente, ¿no? Para gente con fibromialgia que me ha dicho que en talleres, mientras escribe microcuentos, pues tampoco ha sentido dolor, ¿no? Es muy interesante. ¿Tú ya te ha salido muy buena la de la calabaza o no te ha gustado? Uy, el malvado. Me leí un libro sobre asesinos en serie
que se llama, que te lo recomiendo, Criminalmente. Es un ensayo de la presidenta de la Asociación de Criminólogos de España, que se llama Paz Velasco. Y te recomiendo el libro, está genial. Está explicado pues, para gente como yo, que no tenemos ni idea de ser un asesino en serie, pero que tenemos que narrar como si lo fuéramos. En el libro de Y todo habrá terminado, sí. En el primero de Berta Vogler, que me metí en ese berenjenal, sí. Sí, se profundiza. Yo no. Además, es que los asesinos en serie a veces apuntan maneras en la infancia y en la adolescencia, ¿eh? O sea, no surgen de la nada. Son psicópatas, bueno, todos tenemos rasgos psicopáticos, en mayor o menor medida. Algunas veces los rasgos psicopáticos vienen bien. Por ejemplo, un controlador aéreo, ¿no? Necesita en esa parte profesional tener mucha sangre fría y necesita tener en ese momento no ser un pedazo pan tierno, sino, ¿me entendéis? O un desactivador de bombas. Esa gente necesita esa parte. Lo que ocurre es que los asesinos en serie tienen ese rasgo psicopático máximo en todos los apartados que se estudian y aparte una serie de condicionantes en la infancia o falta de neuronas espejo en el cerebro. Las neuronas espejo están en la corteza prefrontal, son las que hacen que tengamos empatía, pues no las tienen. O sea, se juntan una serie de factores, porque hay muchos psicópatas que están adaptados, pero Claro, los que no están adaptados, pues a lo mejor hacen alguna cosa. Claro, yo también creo Hay muy pocos, gracias a Dios. que no hace falta ser, es lo que iba a decir, no hace falta ser un psicópata para realmente hacer cosas que son... que están- Hombre, para ser un asesino en serie hace falta ser un psicópata. Ya, bueno, sí. Un asesino en serie es aquel que mata a lo dos que o te más. que lo que te mueva sea el hecho de matar, sí, supongo que sí. Normalmente ahí tienes que tener rasgos psicopáticos para hacer eso. Otra cosa es un crimen pasional. Si hay un crimen pasional, pues lógicamente el castigo que yo le voy a poner a ese personaje va a ser mucho menor. O la sucesión de crímenes que vienen pues, de ese crimen pasional, me refiero a esa rueda que se va haciendo más grande. Esa ¿Cómo, bola, cómo? Pues esa bola que se hace más grande de un crimen, por ejemplo, puedes cometer un crimen o puedes hacer una cosa que desencadene más problemas que tú vas pues como poniendo parches y esos parches Sí, son, también, claro, también, y también pasa y no eres en un algún asesino libro en pasa serie. que hay que poner parches y se te va de las manos, Claro, ¿no? eso. Algo que no querías hacer. Pero normalmente yo lo suele... Bueno, excepto... Por ejemplo, los 3 de Albert Zimmer son 3 venganzas. Las 3 venganzas las entiendo desde el punto de vista de que comprendes los motivos de esas personas cuando hicieron eso, porque habían sufrido mucho daño, ¿no? Y se estaban vengando de las personas que se lo hicieron, ¿no? Esas personas puede que mueran, pero a veces las salvo, porque me da pena. O sea, hay asesinos que me dan pena y otros que no. Otros, si les tengo que cortar la cabeza, se la corto, ¿sabes? Bueno, ya creo que no hay más... usted quiere, ¿eh? Claro, es que la calabaza es potente. Sí, es que hay micrófono. Sí, y no sé si ya lo habéis explicado, pero a mí digamos, este estilo de los dibujos me recuerda mucho un cómics italiano, que no sé si lo conoces, que se llama... En cómic es verdad que controlo menos, pero Exacto. a ver, lo que nos habíamos centrado un poco es que fuera en blanco y negro, que fuera con tintas potentes y con aguada, pero realmente no es que estuviera buscando un estilo determinado, o sea, quería que tuviera cierto realismo para que pudiéramos interesar a un grupo muy amplio, desde chavales más pequeños que a lo mejor no están tan acostumbrados a que haya libros con ilustraciones realistas, que a lo mejor es todo pues, más cartoon, más, no sé, más infantilizado, y que luego pues, también pues, que un adulto pudiera decir, pues mira, me gusta el trabajo que está hecho. ¿Vale? Y te hago la misma pregunta que he hecho a la autriz, si siempre ha sido esto tu estilo o si No, cómo yo... has llegado. Ese libro, esta serie también la hago yo, o sea, yo de estilo... Yo me aburro enseguida, digo, este libro Vale. creo... No o sea, sé si ves desde realmente, aquí, lo que pero creo es que no tiene nada que ver. cada proyecto te exige una forma de hacer las cosas y a mí es que me gusta mucho explorar, o sea, que enseguida digo, este proyecto me pide estar haciendo otra cosa. Y así me divierto. Hay gente que es verdad que tiene su estilo muy Sí, definido sí. y que está muy bien, porque les llaman precisamente por tener esa identidad. Pero yo es que yo me aburro, yo tengo que hacer otras cosas, así que...
Me gusta porque es muy versátil. Sí, o sea, yo le sí, pido, esa es la palabra, a lo nadie mejor. sabe quién me está ilustrando cuando pasamos de un libro a otro. Nadie cae en la cuenta de que es la misma ilustradora. Pero sí. Sí. Gracias. Detrás ahí, me parece. Hola, te lo puedo preguntar en italiano? Perché puedo intentar, ma non puedo hablar bien español. Ok. ¿Perdón? Es que no te he oído. Ok. Bueno, inténtalo, a ver si me acuerdo de cuando estudiaba italiano. Venga, Vale. en italiano. No, ma spera ella. Para mí, yo italiano no tengo ni idea, o sea que me la tenéis que traducir. La domanda è cosa scegli di disegnare all'interno di un libro? Fatto di 1000 pagine, 1000 sensazioni, però perché un ¿Por qué disegno... eliges un diseño en concreto y no otro de los miles que puede haber? Sí, sí, es que estuve viviendo un verano en Italia cuidando niños. Ojo, pues te cundió, ¿no? A los 18, pues me acuerdo. Pues, a ver, depende. O sea, hay libros en los que soy yo la que tengo que hacer ese trabajo, pero con Beatriz, como tenemos muy buena relación y hemos trabajado muchas veces juntas, pues lo ponemos en común. Y la verdad es que, por ejemplo, con el segundo, hicimos cada una nuestra propia lista de ideas y coincidíamos prácticamente en el 90 y tantos % de las 10 ideas. posibles ilustraciones que veíamos muy claras, Sí. 9 eran iguales. Sí, sí, o sea, es que era lo mismo, porque el libro tiene momentos que son muy claros, que dices, es que Sí. esto te está pidiendo un dibujo. Luego hay otras cosas pues, que son detalles, a lo mejor pues, cositas que complementan un poco, pero lo que son los grandes momentos, tú eso lo ves. Eso ves que, que ahí tiene que haber un dibujo. Sí, coincidimos. O sea, es que es algo que lo ves. Que... Es que, ¿sabéis? Es difícil de explicarlo, es que ¿no? Tú ilustras, pero cuando yo estoy escribiendo, para mí son películas en mi cabeza. Claro. Entonces yo tengo claro qué escenas son las más potentes de esa película, ¿no? Todos mis libros son películas. Se podrían llevar a la pantalla, salvo los poemarios no, los microrrelatos a lo mejor tampoco, pero lo que son novelas sí, es visual. Incluso mi forma de crear poemas es visual. Primero es la imagen y luego viene la musicalidad, el ritmo, lo que me va, pero al principio es la imagen. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Se ha sentado un señor, a lo mejor es porque quiere mensaje de la calabaza. ¿Tú sabes cómo va esto? Ay, pero nos puedes hacer una pregunta desde el desconocimiento absoluto. Ella es ¿A qué os dedicáis? ilustradora. No tengas ni idea de qué va esto. ¿Eh? Sí. Pero aquí hay maripositas. ¿Te parece? Tiene colores naranjitas, amarillos. No sé, yo lo veo hasta... Pero Sí. se ve que algo va a pasar ahí. Sí, tú no te has quedado a la esta, pero has visto, esto es más oscuro, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y este qué tal te parece de oscuro? ¿Eh? Es brutal. Y además, ese adjetivo me hace mucha gracia, es brutal. Tío. Y además aquí puedes meter dentro de la calabaza. Esta es una idea que me dio un niño de 11 años. Sí, Dentro va el texto. A ver si se Haciendo recorrido. Sí, a lo mejor se la puedes enseñar porque está en el primero de Everden. Y mira, aquí también se mete el texto dentro. Estas ideas las vi, lo que os decía, en el libro del cementerio de Neil Gaiman, en la versión adulta. Es un buen libro, os lo recomiendo. Y está también, es chula. Ahí hay un fantasma. La combinación, el binomio niños-miedo, ¿cómo se maneja? Gracias. Pues yo creo que el binomio niños-miedo, igual que el binomio adultos-miedo, yo creo que se maneja muy bien con el humor. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, yo soy muy cagueta. O sea, yo me he leído libros de los de supuestamente terror de Stephen King, ¿no? Como It, o yo qué sé, o como Misery, o como El Resplandor, que lo leí en el confinamiento. Y pues hay momentos que lo pasas un poco, te vas imaginando todo, ¿no? Si yo ahí metiera humor, imagínate en El Resplandor, metiera unas pinceladas de humor, nos leemos El Resplandor como quien, ¿sabes? Se come una rosquilla, o sea, tan tranquilos. Eso también aparecía mucho en Agatha Christie. A mí me hacía mucha gracia, bueno, entre comillas, cuando hablaban, por ejemplo, un cadáver en la biblioteca, estaban al lado tomándose unas pastas con té,
hablando sobre el crimen, ¿no? Que esto también lo hacen mucho, lo hago mucho en Eric Bogler o en Berta Bogler, ¿no? Están merendando tal y están comentando la jugada, ¿no? De los datos que tienen, las pistas, de cómo van a hacer, de a quién van a interrogar, al siguiente que van a interrogar. Bueno, pues yo creo que ese es el enfoque. Yo creo que la literatura infantil y juvenil, sobre todo la juvenil, tiene poco humor. En España, no sé, fuera, pero hay poco humor. O sea, si te fijas en la literatura juvenil, hay muchas novelas románticas, ¿no? De estas de estilo como las que pueda escribir Blue Jeans, pero les falta siempre humor. Además, muchas veces la novela juvenil me parece que es demasiado dramática. O sea, todos son problemas, pero problemas que no están tratados desde el humor. Porque tú puedes coger cualquier tipo de problema, incluso la muerte, y tratarla con humor. Y entonces todo cambia, ¿no? Y eso me gusta, es un riesgo, porque la gente piensa a veces que el humor significa que el libro está menos trabajado. A veces. Sí, porque, por ejemplo, en literatura de adultos, aquí en España, yo conozco, o sea, un autor que realmente utiliza mucho, aparte del de los cretinos, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero Eduardo Mendoza. Pero más allá de Eduardo Mendoza, ¿con cuánta gente nos podemos reír en novela de adultos actual? Además, a Eduardo... no sé, decidme nombres. Es que me gustaría que me dijerais un pelatón de nombres y me quitáis la razón. A Eduardo Mendoza, además, oficialmente hablan de sus novelas de humor y las otras. O sea, quiero decir, desde fuera, además, tiene esa percepción, ¿no? Sí, pero fíjate, es un hombre que escribe maravillosamente bien y que además vende un montón, y yo es casi con el único con el que me río del panorama español. Y eso me parece que es que el humor es muy necesario, porque tal como está la sociedad ahora, y sobre todo por problemas de salud mental, si no nos agarramos al humor, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces, en infantil también siempre utilizo mucho el humor. Yo creo que si, por ejemplo, me presentase a un premio literario, ¿no? Me presenta algunos, pero si me presentase a un premio literario ahora mismo, quizá solamente por el humor sabrían que soy yo. O sea, lo tengo mal para ser anónima, sí. Yo creo que por eso ya... No, bueno, no es por eso. Bueno, y yo con esto ya doy por finalizada. Sara, luego me lo preguntas, ¿y vamos a estar todo el día juntas? Te la puedo contestar igual, ¿eh? Sí, pregúntale, que me decía, he venido desde el Quinto Pino y no me van... Bueno, si estoy cerca, no te preocupes. Cuenta. Espera, que te pasen el micro ahora. ¿Por qué te inspiraste en hacerlo en blanco y negro? Pues no sé si había algún tipo de En las ilustraciones de Neil Gaiman ya sí, pero estaban en la blanco y editorial negro. no nos dijo nada de que fuera en blanco y negro, Sí, ¿no? sí. Bueno, hay veces que la editorial te dice... Lo hablamos y lo veíamos bien en blanco y negro. Sí, o sea, hay veces que la editorial te impone que un libro sea color o sea en blanco y negro. Sobre todo cuando son para más mayores son en blanco y negro porque les resulta más económico hacer la tirada, ¿no? Imprimirlo. Pero es que realmente al libro le pega. O sea, cuando hay tanto misterio, tanto esos toques de terror, eso sobrenatural, le pega que los interiores sean en blanco y negro. Yo creo que sí. Es que potencia esa sensación, ¿no? Es que así es más oscuro, como decía el compañero. Eso es muy oscuro, lo veo todo muy negro. Sí, sí. Está diciéndole, estoy aquí, cara a Lucía, estoy aquí mandando un WhatsApp en un rollo de presentación que es muy oscura. Esto es como muy oscuro. ¿Cómo se ríe? Oye, por cierto, has hecho pregunta. Y ya con esto nos vamos bueno, y él también. Ay, no la cojo yo, que luego decís que... Sí, da mala suerte. Es para vosotros. Quiero de traducirlo. ¿Eh? Te quiero de traducirlo. Ah, sí, te lo traduzco, a ver si puedo. Sveglia, ce l'hai di fronte a te una bella opportunità, prendila. Ok, perfetto. Grazie. Qué majo, ¿no? Sí. Hay gente aquí que se ha quedado el cuerpo humano.
Me encanta. ¿Tienes alguna pregunta? Si nos podrías explicar con la técnica que has realizado las ilustraciones. Sí, pues mira, es tinta con pinceles, plumilla, o sea, mezclo varias herramientas. Lo que pasa es que lo voy haciendo por capas, ¿vale? O sea, lo que es la línea por un lado, luego hago las aguadas en otra hoja, luego lo he escaneado todo y lo he montado en el ordenador y ya son los últimos toques y tal. O sea, es una mezcla de técnica tradicional con técnica digital. Muy bien. No a ella le da vergüenza. Es que como no os habéis traído pelucas, porque no os habéis enterado, claro, pero es que cuando... ¡Ay, Dios mío! Os podía hacer una lectura del tarot, pero era solo para... Claro. Para los fans yo también tenía mi peluca, digo, el momento lectura de tarot, pero claro, como no ha habido nos ha fallado eso. No tengo las cartas, pero ¿quieres que te lea la mano? Venga, levántala así, que yo desde aquí... Desde aquí la ves, ¿no? Sí, la veo. Levántala así. Veo cambios. Y veo una casa nueva. Y alguien que va a cambiar de idea sobre algo que está haciendo que no va bien. Un abogado, quizá, entre medias. ¿Voy bien? Pues muy bien. No te preocupes que todo pasa. ¿Alguien más quiere lectura de manos? ¿Nadie más se atreve? Usted se tiene que acercar un pelín más para que por lo menos vea la mano. No tiene líneas. Ven aquí. ¿O tiene la mano blanca o qué te ha pasado? ¿Has pintado con...? Ah, no. Oye, tienes una línea de la vida muy larga. Sí. Y eres una persona inteligente. Sí, según esto sí, porque se parece a la mía también y la cruz es de inteligencia. Y no sé si tienes hijos, pero si alguna vez tienes sobrinos o tal, te darán mucha guerra. Tengo sobrinos e hijos y dan todos muchas guerras. Te dan mucha guerra, ¿verdad? ¿Tienes alguna mascota? Sí. ¿A que se portan mejor? Tengo uno que se porta bien y otro que se porta muy mal. Sí, pero mejor que los hijos. El conejo sí. El conejo sí, ¿verdad? Las líneas hablan. Pues eso es lo que sí que veo es que cómprate un boleto de lotería, por si acaso, a estas Navidades. Gracias. Nada. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.